Nico, Cecilia y Kengwen nunca cruzaron las fronteras de los mundos por pura casualidad. Toda su vida pasada, su trágica muerte y su posterior reencarnación no son un regalo del destino ni una providencia divina, sino el hackeo más masivo y frío a las leyes del universo en la historia. 3 almas humanas de un mundo tecnológico del futuro en realidad eran inicialmente piezas en un mecanismo ajeno y monstruoso, cuyos planos se crearon durante siglos. La principal anomalía radica en que los 3 creían sinceramente que habían recibido una oportunidad de empezar todo desde cero. Pero, como aquí se descubrió, simplemente entraron en un nuevo cautiverio, mucho más resistente. Los 3 recibieron una segunda oportunidad, pero ¿acaso fue esto una segunda oportunidad? ¿O simplemente una forma más compleja de castigo? En este video revelaremos el verdadero secreto de la reencarnación de los 3 personajes principales y entenderemos quién manejaba realmente los hilos de sus destinos desde las sombras más profundas. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo ven? ¿Sienten que este trío tuvo la más mínima oportunidad de romper las cadenas del destino impuesto desde su vida pasada, o estaban condenados desde el principio? Espero sus teorías en los comentarios, y nosotros empezamos a desenredar este complejísimo nudo. Lo que hay que entender en primer lugar, la reencarnación en el universo de El Comienzo después del final está llena de rarezas espantosas que no se pueden explicar por una simple casualidad. Los mortales están acostumbrados a creer que Arthur Lewin simplemente reencarnó con los recuerdos de su vida pasada gracias a un capricho del universo. Pero si miras de cerca los detalles, el lore insinúa que detrás de este proceso había un cálculo espeluznante y centenario de alguien. Y aquí la trama nos plantea la primera pregunta difícil: ¿existió realmente la libertad de elección para estos héroes, o cada uno de sus pasos fue calculado de antemano? Porque en este mundo la ilusión de una nueva vida demasiado a menudo resulta ser solo la preparación para el siguiente cautiverio. La trama se envuelve en un duro conflicto de 3 bandas donde Nico, Cecilia y Grey se convirtieron en monedas de cambio. En algún lugar de las sombras, un jugador intentaba crear un arma capaz de matar a los dioses. Otro estaba dispuesto a destruir civilizaciones enteras con tal de mantener el orden existente. Y en medio quedaron 3 almas humanas comunes y corrientes. En realidad, hay razones para creer que el jugador oculto de esta historia trabajó en gran parte a ciegas, experimentando con la mecánica de la invocación de almas. Y el lore deja claro que fue Nico quien se convirtió en su primer enlace exitoso en el nuevo mundo. Lo más trágico es que aquí Nico consiguió absolutamente todo lo que quería en su vida pasada: fuerza, estatus y reconocimiento. Pero justo en ese momento se convirtió en el ser más infeliz del mundo. Su alma, destrozada por la traición, fue arrastrada a la fuerza a este mundo, y su amor se convirtió en la palanca de control perfecta. La lógica del mundo dictaba reglas severas: un solo soldado fuerte no es capaz de cambiar el equilibrio de fuerzas. El verdadero y principal objetivo de todos estos experimentos siempre fue el legado: Cecilia. Una esencia capaz de controlar el maná de forma ilimitada, ignorando por completo las leyes de los Asura. El terrible contrasentizo es que la persona sobre la cual se construía todo el plan era la que menos controlaba su propio destino. La vida de Cecilia es una tragedia absoluta, porque todos decidían constantemente su destino por ella. Primero, el gobierno de la Tierra la usó como un arma viviente, luego Nico y Grey la arrastraron al nudo de sus ambiciones y promesas, y en el nuevo mundo su mente volvió a quedar bajo una influencia ajena. ¿Pero fue Cecilia exclusivamente una víctima? ¿O ella misma aceptó voluntariamente muchas decisiones que al final llevaron a una catástrofe masiva? Para que entiendan, esta pregunta todavía divide a los fans de la novela en 2 bandos feroces. En esta realidad opera una ley cruel: cuanto más te acercas al poder de un dios, menos posibilidades tienes de seguir siendo humano. Cada nuevo conocimiento exigía la destrucción de sus vidas pasadas. Pero aquí surge una pregunta que todavía causa encendidos debates. Si el objetivo principal siempre fue Cecilia, entonces ¿por qué precisamente Grey apareció primero? Y además apareció por sí mismo, conservando los recuerdos mucho mejor que los demás, mientras que Cecilia y Nico necesitaron una invocación directa y sus recuerdos se restauraron de una manera completamente diferente. ¿Fue él un error inicial? ¿O todo es mucho más aterrador? ¿Qué tal si Grey nunca fue un error?
¿Qué tal si precisamente su aparición desde el principio era una parte obligatoria y necesaria del proceso que el organizador simplemente no pudo calcular del todo, convirtiendo a Grey en el principal factor no contabilizado? Tal vez este arquitecto secreto tampoco entendía del todo qué fuerzas fundamentales estaba desatando al interferir bruscamente en el mecanismo de la reencarnación. Y lo más doloroso en la historia de Grey es que él nunca pidió esta segunda oportunidad. En su vida pasada murió como un hombre que ya lo había perdido todo, incluido el sentido de la existencia. Pero incluso después de la muerte no le permitieron encontrar la paz. Lo arrastraron de nuevo a la fuerza a una guerra ajena, donde debía convertirse en un instrumento obediente incluso antes de su propio nacimiento. Lo más irónico es que precisamente Grey era el que menos encajaba en el papel de Salvador. En su vida pasada fue un hombre que se decepcionó por completo de las personas, perdió a sus amigos cercanos y aprendió a vivir en la más absoluta soledad. Pero precisamente un hombre así terminó siendo la última esperanza de este mundo. Y aquí surge otra pregunta incómoda que a menudo se calla. ¿Qué tanta culpa tiene el propio Grey en la tragedia de Nico? ¿Y Cecilia? Al fin y al cabo, fueron sus decisiones difíciles y dictadas por el deber en la vida pasada las que se convirtieron en una de las principales razones de la destrucción de sus relaciones. Como se descubrió, los tres fueron al mismo tiempo víctimas y culpables de su propia tragedia. Y las tres almas volvieron a ser los peones de alguien. Pero cuanto más profundo escarbamos en esta historia, más evidente se vuelve un detalle aterrador. Detrás de todo esto no había un proceso aleatorio ni la voluntad ciega del destino. Alguien dirigió intencionalmente estas almas durante años hacia un resultado específico, usando de forma milimétrica sus principales traumas, miedos y apegos. Lo más espantoso es que esta persona nunca los vio como seres humanos. Y este arquitecto, como se revela mucho más tarde, resultó ser Agrona Britra. Fue él quien levantó los muros de esta trampa centenaria. En este punto surge la pregunta profunda de esta historia. Si los destinos de los tres fueron planeados de antemano, entonces ¿cuántas decisiones en sus vidas tomaron por sí mismos? ¿Puede un hombre ser libre si su alma ya fue elegida para un papel específico? Tal vez toda su lucha no fue por la victoria sobre los enemigos, sino por el derecho de tomar, al menos una vez, su propia decisión independiente. ¿Y qué tal si la libertad de elección apareció en ellos solo después de que el plan de Agrona empezó a desmoronarse? Los tres eligieron caminos diferentes, pero cada uno de ellos llevaba a la misma jaula. Agrona destrozaba sus vidas para lograr el control sobre el mundo, y ellos se destrozaban unos a otros intentando proteger sus ilusiones. Y en esta guerra, tener la razón siempre se convierte en un arma que destruye a los inocentes. Aquí simplemente no se puede tener la razón y mantener la humanidad. Lo más terrible es que la reencarnación al final no resolvió ni uno solo de los problemas fundamentales de este trío. Nico nunca se libró de su obsesión ciega y destructiva. Cecilia nunca obtuvo la libertad deseada. Grey nunca encontró la paz tan esperada. El nuevo mundo les dio una fuerza colosal, nuevos nombres imponentes y posibilidades ilimitadas, pero las viejas heridas lo siguieron a través de la mismísima muerte. Para que entiendan, la historia de las tres almas se ve tan trágica precisamente porque pudieron cruzar la frontera entre los mundos, pero nunca lograron escapar de sí mismos. Tal vez en este mundo no se puede sanar el pasado simplemente cambiando de cuerpo. Al final, el misterio de la reencarnación de las tres almas nunca fue una historia sobre la transmigración de almas. Quizás el conflicto principal de esta historia nunca fue la guerra entre Dicaten y Alacria. En realidad, fue una guerra entre el destino predestinado y la libertad de elección. Esta es la historia de personas que intentaron toda la vida escapar de los guiones impuestos. Agrona perdió justamente porque veía en Grey, Nico y Cecilia solo variables sin alma en sus ecuaciones. Pero su plan se derrumbó en el preciso momento en que uno de sus instrumentos clave simplemente dejó de ser un instrumento. Cuando el hombre cuya vida estaba completamente escrita por manos ajenas se negó por primera vez a jugar el papel que le habían asignado y escribió su propia historia. ¿Quién de este trío sufrió más? Grey, que perdió 2 vidas y está condenado a luchar eternamente por la paz. Nico, que se convirtió en rehén de su propio amor ciego. O Cecilia, a quien toda la vida absolutamente nadie le permitió elegir por sí misma.
Espero sus opiniones en los comentarios, dejen ideas para los siguientes análisis. No olviden suscribirse al canal, revienten el botón de likes, y nos vemos pronto, gente.